los motivos que justifican la comisión de investigación en esta Cámara que les ha puesto tan nerviosos. Veo que es un acierto. Enhorabuena al Grupo Parlamentario Popular. Sabíamos que el Grupo Bolloré, Lagarde, estaba detrás de la comisión de investigación creada en Francia. Esperemos que aquí en España no haya que hacer una comisión de investigación de la comisión de investigación, porque, sobre todo, para conocer si los verdaderos artífices de la comisión de investigación se encuentran en esta Cámara o se encuentran fuera de esta Cámara. ¿Qué criterios aplica la radiotelevisión pública para garantizar el respeto institucional y la neutralidad en la cobertura de actos de especial relevancia para el conjunto de los españoles? Como no sé a qué acto se refiere, no me voy a referir inicialmente a ningún acto concreto, pero le voy a decir que el criterio general es bastante sencillo, contar la realidad y, bueno, pues no censurarla para que a ustedes no les suba la tensión. Muchas gracias. La que usted criticaba ferozmente y que decía, sigue escondiendo la cabeza bajo el ala para no perder el negocio. O decía, para esto la UER guarda silencio, a ver si pasa la vergüenza y seguimos con el negocio. A mí lo que me da vergüenza es que usted mezcle el genocidio de Gaza con el resto de cuestiones administrativas que tratamos dentro de la UER. Y mire, se ve que para usted los inocentes que han muerto en Gaza pues están al mismo nivel que la comisión de investigación que se va a hacer en el Senado. Esto es lo que a mí me da verdaderamente vergüenza, que usted sea capaz de mezclar Eurovisión con la muerte de inocentes y con la comisión de investigación en el Senado. Mire, le voy a decir, ahora que habla de FAPE, le voy a enseñar esto, Mire, fuerte varapalo para Canal Sur. La FAPE dictamina que la dirección de informativos ha faltado a los principios de veracidad e independencia. Mire, la dirección de informativos, encuéntreme en Radio Televisión Española una condena de la FAPE a la dirección de informativos faltando a la verdad y faltando a la independencia. ¿Y sabe quién puso esta denuncia? La puso el Consejo Profesional de Canal Sur. Usted, mira que tanto apoyo presta al Consejo de Informativos de Televisión Española, cosa que celebro, podría atender un poco más también las quejas de los trabajadores de Canal Sur, salvo que no le merezcan la misma consideración. Mire, ¿por qué no le citan a esta comisión de investigación que van a montar? Inviten también a los de los Viernes Negros, de la Televisión de Galicia. No hay valor, señora Montesinos, que vengan y puedan decirles a los señores diputados qué opinan al respecto. Muchas gracias. Lo más importante de todo esto es que no estamos solos en esta denuncia. Como sabe, nos ha apoyado la Unión Europea de Radiodifusión. Y también ayer nos dirigimos por escrito a la CNMC, a la que hemos solicitado, como he comentado anteriormente, que dé traslado al Board for Media Service en Bruselas de la denuncia presentada por Radio Televisión Española. Por lo tanto, simplemente les recomiendo a sus señorías, si pueden, que se lean el editorial de Le Monde de ayer, un periódico que no es sospechoso precisamente de ser un periódico radical. Es un editorial bastante interesante, pero yo simplemente voy a mencionar una frase que dice que la Comisión de Investigación en la Asamblea Nacional de Francia proporcionó una plataforma a personas que podían hablar libremente, sin restricciones, y lanzar acusaciones difamatorias sin aportar ninguna prueba. Un espectáculo preocupante y peligroso en democracia. Cada día queda menos para que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa, entre en Televisión Española, abra puertas como la muralla de Ávila. Muchas gracias, señor Palencia. Una cuestión que no es una pregunta, porque siempre son preguntas retóricas, ¿no? Porque si no, la señora Montesinos luego me dice que yo hago preguntas y que yo no tengo que hacer preguntas, pero simplemente una reflexión puramente teórica, ¿no? Claro, usted ha dicho que el señor Feijóo va a entrar en Radio Televisión Española. Claro, yo me planteo cómo es compatible esto con los artículos 4 y 5 del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, porque lo que plantea fundamentalmente es que no se pueden romper los mandatos que estén en vigor. Entonces, me gustaría que si puede ser, que me aclarasen esto cómo lo van a hacer, porque creo que es una cuestión que le gustaría saber no solamente a los trabajadores de Radio Televisión Española, yo tengo vida fuera de Radio Televisión Española, sino sobre todo a los ciudadanos. Y otra cosa que le voy a decir, señor Palencia, mire, ustedes fueron uno de los principales grupos impulsores de la ENFA, para que ahora sean los primeros en incumplirla. Muchas gracias. ¿Qué tiene la política?
Usted pasó de vestir camisetas negras en los Viernes Negro a tener que responder ahora ante jueces de toga negra por una demanda relacionada con derechos fundamentales y libertad sindical. De las camisetas... De enterarme de que yo he vestido alguna vez una camiseta negra. No lo sabía, debe haber sido en otra vida, puede ser que haya tenido distintas reencarnaciones y que en una de esas reencarnaciones haya vestido yo una camiseta negra. Lo único negro que he llevado encima ha sido una toga. Toga sí, porque he sido abogado en sala durante tiempo y me he puesto la toga para acceder a los tribunales. Y como comprenderá, respecto al caso de Comisiones Obreras está judicializado y no le voy a dar ningún detalle por motivos obvios. Pero le voy a contar alguna cosita. Mire, la paz social de esta casa es hoy real y mira al futuro. El ejemplo se basa precisamente en esa declaración conjunta de UGT, de sí y de uso. Ayer celebramos la primera mesa de producción para iniciar la internalización de los espacios magazines, proceso en el que ya está Comisiones Obreras también y que apoyó tanto ayer dentro de la mesa de producción como hoy en el Comité Intercentros. Pero mientras tanto ustedes intentan agitar Radio Televisión Española solamente porque las cosas van bien. Mire, pero es que le voy a decir otra cosa también. Mientras nosotros hemos terminado con un proceso de oposiciones bastante complicado, en la tele que ustedes gestionaron, en la tele de Rajoy, entre diciembre de 2011 y mayo de 2018, Radio Televisión Española fue condenada por contratar a 94 personas de forma irregular en la redacción paralela de Torre España. Muchas gracias. Muchas gracias. Para formular la... Que conoce bien el caso López, no hace falta que le dé muchos servicios públicos al día. Porque un partido muy nerviosos. Mire, yo hoy le quiero preguntar, ¿cree que Radio Televisión Española tiene la obligación de actuar con neutralidad? Sí. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Carazo. Si quiere hablar de neutralidad, yo le voy a ser muy claro. La primera medida que voy a aplicar para garantizar la neutralidad es no contratar a agitadores políticos de extrema derecha que luego se hacen pasar por periodistas, que luego se dedican a acosar a profesionales de Radio Televisión Española en las propias instalaciones de Radio Televisión Española, en su casa o en la puerta de una iglesia. Pero como hoy vengo constructivo, hoy vengo muy constructivo, le propongo una cosa. Vamos a ayudarnos mutuamente y vamos a revisar la neutralidad en Radio Televisión Española. Yo voy a escuchar sus propuestas y vamos a compararla con la neutralidad que ustedes practican en otros medios que controlan. De ir usted a un Parlamento autonómico a hacer oposición, le reitero, se presenta usted por el Partido Socialista, que seguro que le hacen hueco, y allí podrá hacer todo el control que quiera a las televisiones autonómicas. De este lado del muro, como usted dice, cada vez hay más gente y por eso han montado ustedes la comisión en el Senado. Pero le voy a decir una cosa, señor Carazo. Mire, yo le tengo que decir una cosa. Le voy a echar mucho de menos en la comisión de investigación que ha montado en el Senado, porque yo le tengo a usted, sinceramente, por una persona trabajadora y no entiendo que su partido no valore adecuadamente el trabajo que está usted haciendo aquí. Por eso, ahora tiene que elevar el tono en sus arengas como está haciendo actualmente. Pero, mire, la política es así. Yo nunca me he dedicado a la política, pero aquí, en este sitio, estoy descubriendo muchas cuestiones de la política. Mire, hablando de encuestas, déjeme que le recuerde una encuesta, la del panel de hogares de la CNMC. 5.176 hogares. Entre los espectadores habituales de los informativos de Televisión Española, la valoración de los contenidos como objetivo se mantiene estable, en torno al 56,2%. Lo dice el regulador, pero a lo mejor también tenemos que hacer una comisión de investigación del regulador, porque a lo mejor el regulador también está utilizando sus recursos para hacer propaganda de la radiotelevisión pública. Mire, la neutralidad del Partido Popular en las televisiones públicas la conocemos bien. Por ejemplo, en Canal Sur, donde han puesto al frente de un informativo a un presentador directamente fichado del gabinete de prensa del señor Bonilla. O un caso más llamativo y del que se habla poco, el modelo de las 7 de Murcia, donde el director de la cadena es el marido de la jefa de gabinete del señor López Miras. Así es la TDT del Partido Popular, señor Carazo.
Lizarazo, así es la TDT del Partido Popular, una televisión verdaderamente digital. Mire, su estrategia es la de hacer mucho ruido y pocas nueces. Y termino ya que me he quedado sin tiempo. Todos los recursos que han presentado ante la Junta Electoral Central por falta de neutralidad en Andalucía los han perdido. Muchas gracias. Muchas gracias. López, no sería usted elegido. Pero claro, usted sigue defendiendo a la televisión pública cuando ha sido corregida por la Junta Electoral por falta de neutralidad. Esta familia, uno estrena programas de 30 millones de euros y otro hace servicio público con... Mire, ha soltado usted dos bulos que tengo que corregir necesariamente. Ha dicho que en Televisión Española hay programas de 30 millones de euros. Si por favor me identifica un programa de 30 millones de euros en Radio y Televisión Española, un programa de 30 millones de euros estará en el diario de sesiones, me imagino. Y en segundo lugar, ha dicho usted que la Junta Electoral Central nos ha condenado. No, señora García Navarro, la Junta Electoral Central ha desestimado todas las denuncias interpuestas por su partido. Me habla usted de una hija que yo quiero mucho, que es la 1 y que me desocupo del resto. Pues mire, se equivoca usted y se lo voy a demostrar con datos. Tenemos el máximo crecimiento histórico de la 2. Hemos recuperado la audiencia de Teledeporte que encadena 8 meses seguidos de crecimiento. Y tenemos el canal 24 Horas, que ha estado abandonado durante mucho tiempo, también en sus máximos históricos. Y mire, en cuanto a Radio Nacional de España, le voy a decir una cosa. Además de que hemos conseguido revertir la caída de audiencia, porque en la radio, y eso lo debería saber usted, la audiencia no se mide igual que en la televisión. En Galicia no lo sabe. Presumen del EGM de la tele y lo utilizan como si fuera equivalente a Cantar Media, porque le da mejores datos. Pero mire, en la radio las tendencias son diferentes y son unas tendencias que necesitan tiempo para sentarse. La plantilla de Radio Nacional de España está haciendo un buen trabajo, ha frenado la caída y en este momento estamos recuperando oyentes. Y mire, le voy a dar un dato. El ojo crítico, que ustedes lo criticaron aquí cuando yo lo cambié de horario, ha conseguido en este último EGM más de 380.000 oyentes. Un programa señero de cultura los fines de semana en Radio 1. Muchas gracias. Muchas gracias. Público requiere transparencia y la transparencia es decirle que esto, que apenas lo veía usted, para que lo enteren todos los españoles y sus señorías, son 940 millones de deuda acumulada. Muchas gracias, señora Arenales. Desde el respeto que sabe que le tengo, yo sé que le cuesta admitir que dentro de lo que cabe, y modestia aparte, soy buen gestor. Lo soy ahora y también cuando me eligieron ustedes para reflotar Telemadrid del pozo en el que la había metido su propio partido. Soy el mismo, señora Serrano, al que votó su partido. Pero el señor Fagúndez, que ya no está por aquí, que decía que ustedes no se habían pronunciado sobre las cuentas, pues otra vez aquí se han vuelto a pronunciar sobre las cuentas diciendo que son falsas. Mire, yo le voy a explicar lo que yo entiendo que es rigor. Mire, rigor es dejar trabajar a los profesionales de Radio y Televisión Española con absoluta libertad, no repartiendo el argumentario del Partido Popular a los jefes de sección para que lo metan en las noticias. Ningún profesional de Torre España podrá decir esto de nosotros. Rigor es reducir el coste de estructura de la dirección en un 22%. Rigor es también aplicar criterios de eficiencia que nos han permitido subir los ingresos de la compañía un 28%. Y le voy a decir otra cosa, señora Arenales. Además, entiendo que esto ya lo tenían previsto, lo que voy a decir ahora. Rigor es que ustedes reconozcan que los problemas generados con el IVA los crearon ustedes mismos cuando gobernaron, en el año 2015. Presidente. Muchas gracias, presidente. Yo en esta materia de la contabilización del IVA quiero escuchar la opinión del señor Montoro, que es el que generó el problema. Por favor, tráiganle al Senado. Muchas gracias. Queremos saber qué mecanismos de control existen en Radio Televisión Española para evitar que se den informaciones falsas en los programas de actualidad. Mariscal, pues mire, cuando usted me plantea, y ya lo ha hecho aquí en varias ocasiones, el debate del rigor, yo, mire, me siento, y con todo el respeto se lo digo, ¿no?, como hablando de la fidelidad en la isla de las tentaciones, porque hay que tener en cuenta que su partido gestiona una maquinaria de bulos bastante importante de manera diaria, particularmente contra la radio y televisión pública. Por eso me sorprende esta pregunta. ¿Usted
sabe perfectamente los mecanismos de control que tenemos en Radio Televisión Española y sabemos también que se los cargarán si algún día llegan a entrar en Radio Televisión Española. Y usted sabe perfectamente cuál es su prioridad nacional en este momento, que es sacarme a mí a patadas y luego poner a su gente en el mismo sitio en el que estoy yo. Muchas gracias. Y ustedes, efectivamente, como ha hecho hoy usted, están demonizando en Radio Televisión Española la prioridad nacional que defiende Vox. Y usted me pregunta en qué va a consistir esa prioridad nacional cuando Vox llegue a Radio Televisión Española. Pues bien, no se preocupe, vamos a utilizar la motosierra y el lanzallamas. Pero justo a continuación lo que vamos a hacer es aplicar la prioridad nacional en la televisión pública. Los que mientan en la televisión pública se irán fuera. Los que insulten a los españoles se irán fuera de la televisión pública. Y los que manipulen a los españoles se irán fuera de la televisión pública. Y me pregunta usted quién va a entrar en televisión española. Pues van a entrar los profesionales que estén al servicio de la verdad y del bien común de los españoles. En primer lugar, nos ha dado una noticia aquí muy importante. Me alegra saber que ya tienen pactado con el Partido Popular que ustedes se van a hacer cargo de Radio Televisión Española. Este es el primer punto del futuro pacto político para la gobernabilidad del país que nos adelanta y que yo creo que es muy interesante y que establece cuáles son las verdaderas prioridades nacionales. Mire, le voy a decir una cosa, señor Mariscal. Cuando ustedes sacaron representación política en el Parlamento de Andalucía, llegaron diciendo que iban a cerrar Canal Sur porque era un chiringuito. Y ahora no solamente no lo han cerrado, sino que han colocado allí a su gente. Por cierto, he leído que parece que hay algún problema con el tema de las compatibilidades del señor Zancajo en relación al sueldo, que yo lo he leído en la prensa, si no pues lo desmienten ustedes. Pero como le digo, usted ha pasado de querer cerrar Canal Sur a ocupar los sillones que les han cedido amablemente sus compañeros de viaje. Javier Ruiz, pues dijo lo siguiente, dijo que 9 de cada 10 violaciones que se cometen en nuestro país son cometidos por españoles. Una información falsa que hasta la FAPE ha pedido y ha exigido que ustedes la... Y me parece importante, en los 40 segundos que tengo me voy a centrar en un caso, que es el tema de Javier Ruiz. Saca usted pecho de un dictamen de la FAPE que es un auténtico atropello jurídico, y lo digo aquí, redactado sin escuchar al interesado. Y le voy a decir otra cosa. El ponente incurre en un claro caso de incompatibilidad para realizar ese dictamen. Esto no es control, esto es una emboscada pura de despacho. Condenan a un periodista sin escucharle, sin darle la posibilidad de defenderse, y usted me dice, y viene aquí y saca pecho de este asunto. Mire, ¿dónde estaba el rigor de su partido con el caso de Mocejón, por ejemplo, o con el caso de las jóvenes que se quemaron en Las Palmas? Inventaron asesinos extranjeros para alimentar su discurso de odio, y los tribunales y la propia policía les tuvo que desmentir. No nos van a dar ustedes lecciones en materia de bulos, señor Mariscal. Muchas gracias. Este candidato a la Junta de Andalucía, tanto hablar de Canal Sur. Usted presume de dirigir RTV como una gran familia, pero le hago una pregunta. ¿Cree usted que es una familia donde se trata a todos por igual? Sí. Es una familia donde se le da... A mí el término familia no me gusta. Yo creo que es una plantilla de trabajadores donde, por ejemplo, se le da la posibilidad a los trabajadores de la casa de poder acceder a los máximos puestos de los informativos que actualmente están ocupados por profesionales de la casa. No como en Canal Sur, donde, mire, como usted dice que soy candidato a la Junta de Andalucía, le voy a poner un ejemplo. Este fin de semana, en una entrevista al Diario de Sevilla, el nuevo presidente del Consejo Profesional de Canal Sur denunciaba que en 6 años ningún trabajador de la casa había conseguido llegar a la máxima ocupación en informativos dentro de Canal Sur. Muchas gracias. Como un nuevo acto de desprestigio de la cadena y que muestran su estupor por lo que califican de una falta de reacción ante una nueva polémica protagonizada por uno de sus habituales protagonistas, el narrador Juan Carlos Rivero. Han dicho, nos faltó solo aplaudir. Hace un momento, por los bulos, se acaba de soltar usted uno aquí igual de grande que una catedral. Es decir, mire, usted se rasga las vestiduras por una frase de un profesional, que es Juan Carlos Rivero, que recordó que pitar el himno es libertad de expresión. Y de paso, que esto es lo que a usted se le olvida, dijo que es bueno respetar los emblemas. No es ningún posicionamiento, sino una apelación cívica general la que se hizo por parte de nuestro narrador. Y mire,
esto de que pitar un himno en libertad de expresión no es una opinión mía. Es una realidad jurídica avalada por la Audiencia Nacional. Concretamente, usted seguro que se acuerda, el juez Santiago Petraz archivó la denuncia de la Fundación de Naes que presidía Santiago Abascal y coincidió que las pitadas en la Copa del Rey no se podían considerar como delito, sino que estaban amparadas por la libertad de expresión. Por lo tanto, creo que lo que ha hecho, y de aquí vaya todo mi apoyo al señor Rivero, a Juan Carlos Rivero, es simplemente recordar dos cuestiones que son básicas, que existe la libertad de expresión, pero que por otra parte es necesario y es bueno respetar los emblemas. Si usted no está de acuerdo con una de estas dos afirmaciones, el problema no lo tiene Televisión Española, lo tiene usted. Pero mire, si vamos a sacar el tema de la corona, podemos hablar de sus desplantes a la corona, si es lo que quieren ustedes hablar aquí. Han llegado a criticar al rey por cumplir con su deber. Sí, estamos hablando de esto, con su deber constitucional de firmar leyes, etcétera. Señoría, mire, su patriotismo es un patriotismo de quita y pon. Usted viene esta tarde aquí a decir que Radio Televisión Española no respeta los emblemas del Estado cuando le acabo de demostrar que ha mentido. Y creo que en este caso la disculpa, quien tiene que hacerla es su grupo y usted. Le voy a enseñar cuál es el principal problema que tenemos en este momento. Mire, este es el target comercial del mes de abril, de lunes a domingo. Como usted puede ver ahí, la 1 es la cadena líder en el target comercial con un 11,7% de cuota, 2 puntos por encima de la siguiente cadena. Y si nos vamos al prime time, que es donde se juega fundamentalmente la tarta publicitaria, estamos en un 13,3%, estamos 3 puntos por encima de la siguiente cadena. Este fue uno de los principales objetivos que nos marcamos dentro de esta gestión, rejuvenecer el target de la radiotelevisión pública, porque la radiotelevisión pública no puede ser una cadena enfocada únicamente para mayores de 65 años. Tiene que abrirse al entorno de los 13 a 64 años, donde actualmente somos líderes. Y hay que tener en cuenta que nos denuncian, pues mire, yo lo entiendo, el mercado publicitario ha caído y Televisión Española ha aparecido de repente, lo entiendo perfectamente, pero creo que mi papel es defender los recursos de la pública, porque defender los recursos de la pública es defender un patrimonio que es de todos, también de los señores del Partido Popular y de los señores de Vox, aunque a veces no lo crean. La CNMC nos acaba de dar la razón con la revuelta, la ofensiva no se ha quedado solo en los patrocinios, ahora también tenemos una demanda por competencia desleal que leía en prensa el otro día que desde la propia organización de televisiones privadas se decía que sabía que probablemente no tendría mucho recorrido. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, como digo, en la mejora de todos los niveles que podamos de eficiencia dentro de la radiotelevisión pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Para formular la palabra la señora Patricio. Gracias, presidente. Señor López, mientras usted riega con millones a sus productoras amigas, deja que la casa se caiga a trozos. ¿Cómo explica que la inversión real en 2025 haya sido inferior a la presupuestada y, lo que es aún más grave, menor incluso a la del año anterior? Muchas gracias. Presidente. Muchas gracias, señora Patricio. Lo primero que yo le diría, porque este es un tema que me preocupa bastante, teniendo en cuenta que ustedes han hecho una pregunta sobre la ética, sobre si yo aspiro a gestionar la corporación desde un punto de vista ético, es cómo tiene usted datos de inversión cuando las cuentas no están publicadas. Me preocupa que algún consejero le pudiera haber filtrado esos datos, incumpliendo sus obligaciones con la Ley de Sociedades de Capital. Esos datos no son públicos, solamente tienen acceso a ellos los miembros del Consejo de Administración. Por lo tanto, plantearé esta cuestión en la próxima reunión del Consejo de Administración, porque quizá el incumplimiento del código ético por parte de algunos, supuestamente de sus consejeros, tuviera que tener algún tipo de respuesta orgánica desde dentro. Respecto a si aspiro a una radiotelevisión pública de vanguardia, efectivamente le digo que si por vanguardia usted se refiere a romper con el pasado, le aseguro que lo estamos logrando. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Patricio.
Señor López, durante esta comisión es llamativo escucharle hablar de su gestión, porque la presenta usted como un éxito cuando en realidad es un desmantelamiento de manual, de los que quizá se recomiendan en algún manual de resistencia. Ya que habla usted de cifras, deme esas cifras, hablemos de las cifras para que podamos saber si es más o menos esa inversión. Señor López, la inversión está en mínimos históricos. La realidad es que usted pretende taparlo con titulares rimbombantes, pero sin inversión en inmovilizado no hay futuro. Sin renovar equipos, sin actualizar estudios, sin modernizar sistemas e infraestructuras, Radio Televisión Española deja de producir y alguien tiene que ocupar ese espacio. Y aquí su modelo deja de ser una casualidad, pasa a ser una estrategia, su estrategia. Y es que usted ha encontrado quien ocupe ese espacio, sus productoras amigas, más del 20% del presupuesto, 1 de cada 5 euros. Señor López, está dejando caer la casa para luego alquilarla por habitaciones a los suyos. Una auténtica vampirización del ente público. Se drena la capacidad interna para externalizarla después en productoras afines. Y eso, señor López, no es eficiencia. Eficiencia es invertir mejor, es reforzar la capacidad propia, garantizar la independencia y proteger el valor de lo público. Pero usted está haciendo justo lo contrario, descapitalizando Radio Televisión Española. Está sacrificando su músculo industrial, su autonomía y su capacidad creativa. ¿Para qué? Para tener liquidez inmediata con la que comprar contenido propagandístico. Contenido que responde únicamente a los intereses de Moncloa, convirtiendo la radiotelevisión de todos en Telepedro. Así que la pregunta es muy sencilla. ¿Está gestionando usted una radiotelevisión pública o está liquidando sus activos para financiar con el dinero de todos el PAN y el circo sanchista? Porque, señor López, la realidad no se puede maquillar y su modelo se delata solo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señora Patricio. Mire, si usted me hubiera pedido los datos de inversión, yo se los habría dado de antemano y habríamos podido tener un diálogo constructivo. Pero claramente aquí se ha producido una filtración de un documento del Consejo de Administración que además sé que se ha producido por otro motivo. Usted ha dado un dato que no es real en relación con el gasto en productoras, cosa que yo tuve la posibilidad de rebatirle a un consejero de su partido en el último Consejo de Administración. Mire, las medidas adoptadas en la contratación de productoras han permitido reducir de manera conjunta un 13,1% respecto a 2024 en las partidas que recogen estos gastos. Como usted ya dispone de las cuentas, cosa que no tienen el resto de parlamentarios, los conceptos en los que puede mirar son compra de programas, coproducciones, producciones asociadas y productoras. Son ustedes muy previsibles en relación con este punto. Pero mire, le voy a decir yo cómo se equilibra en algunas teles. En algunas teles se equilibra de la siguiente manera. Este fin de semana lo decía el presidente del Consejo Profesional de Canal Sur en una entrevista que decía: el presidente Bonilla siempre tuvo un equipo que le sigue en sus actividades, pero ahora tiene dos, porque el de una agencia va con él, además del equipo de Canal Sur. En definitiva, señoría, ustedes aplican allá donde gobiernan la primera regla del gasto administrativo, que es ¿para qué vamos a pagar por uno cuando podemos tener dos por el doble? Y ese ha sido el argumento que ustedes hicieron que en el año 2014 tuviéramos este titular: Radio Televisión Española roza el abismo con 700 millones de pérdidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidente, señorías, señor López, ¿es Radio Televisión Española una fábrica de bulos? Según mi criterio, sí. Los fabrica, los amplifica, los difunde y le voy a poner solo 4 ejemplos. Mire, usted y yo compartimos tertulias con la señora Isabel Durán cuando yo era director general de 13TV y Isabel Durán trabajaba en 13TV, con lo cual usted no puede decir que yo no le tengo estima o que yo he prescindido de la señora Isabel Durán. La señora Isabel Durán dijo en Twitter, dijo en la red social, que la habíamos echado de Radio Televisión Española.
Yo estoy por ver de dónde la hemos echado. Es más, ahora al final le voy a hacer una propuesta, pero voy al bulo y voy a la pregunta. Usted dice que es una censura lo que hemos realizado con el tema de la Junta Electoral Central. Y esto es rotundamente falso y se lo voy a demostrar. Mire, Radio Televisión Española informó con todo lujo de detalles cuando se produjo la noticia real los días 26 y 27 de marzo, cuando la Junta Electoral Central suspendió el uso del DNI digital para las elecciones andaluzas. Informamos en el telediario del día 26, se ve aquí, no valdrá el DNI digital en las elecciones andaluzas. En el del día 27 no podrá utilizarse para votar en las elecciones andaluzas. También en Radio Nacional de España, crónicas de casi 4 minutos explicando la situación. En las redes sociales como Última Hora. En RTV Noticias, con la Junta Electoral Central suspende el uso de la aplicación de Mi DNI en las elecciones andaluzas tras solicitarlo el Partido Popular. Hemos dado información más que sobrada sobre lo que ha sucedido con el uso del DNI en las elecciones andaluzas. Mire, en Radio Televisión Española informamos de los hechos, pero lo que no hacemos es alimentar campañas de agitación de digitales que confunden el periodismo con la propaganda. Y como entenderá, creo que la información que se ha dado por Radio Televisión Española, y se lo he demostrado aquí, tiene a su acceso los vídeos, toda la documentación, se la puedo dar, creo que ha sido más que suficiente. Y creo que la señora Durán, yo no tengo ningún problema en que venga a las tertulias de Radio Televisión Española, faltaría más, aunque parece que ahora tiene otras ocupaciones en otros medios de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que dijo la señora Durán no era un bulo, era un problema real, ustedes lo sabían, lo manipularon y después lo ocultaron. Y mire usted, cuando una televisión pública censura a una periodista que dice la verdad, silencia una resolución de la Junta Electoral. Sí, por supuesto. Presidente. Muchas gracias. Mire, después de haberle demostrado que lo que usted ha dicho aquí es falso, y se lo he demostrado con los propios pantallazos de los telediarios, creo que usted se debería disculpar. Muchas gracias. Dos cámaras, Congreso, Senado. Las comisiones de investigación no son mixtas, por tanto, un diputado no puede formar parte de una comisión de investigación del Senado. Eso es básico. Eso es la siguiente pregunta. ¿Cree que todos los trabajadores de Radio Televisión Española deben respetar los principios de la ética periodística? La respuesta es sí, pero ya que ha hecho usted un excursus previo, yo voy a hacer otro, una primera reflexión, por llamarlo de alguna manera. Esta táctica ahora del perdigonazo genérico, ¿no?, que es un clásico, que solo busca el titular de yo le pregunté pero no me respondió, creo que es una falta de respeto a las dos cámaras, teniendo en cuenta que estamos en la comisión mixta. Mire, llevan ustedes formulándome preguntas etéreas varias comisiones, ¿no? Es un poco como, no sé si ha visto usted la galleta de la fortuna, las de los chinos, que cuando las abres tienen dentro un papelito y ustedes me preguntan, ¿cree en la ética? ¿Aspira al bien? ¿Es usted neutral? Me falta que me pregunten si creo en el amor. Yo creo que estamos ahí simplemente, ¿verdad? Mire, señora Montesinos, esta cámara no es un pasatiempo. Yo estoy dispuesto a hablar de todo lo que usted quiera de Televisión Española, pero ¿sabe lo que pasa? Que ustedes no quieren reconocer que Televisión Española va bien y que estamos haciendo una buena gestión. Muchas gracias. Partidos moderados del Partido Popular y de Vox, que aquí los tengo a mi lado, pues lógicamente ya han lanzado sus hordas de pseudoperiodistas contra, en este caso, Javier Ruiz. No solo empezando una campaña de desprestigio a nivel profesional, sino actuando sobre su vida privada y un acoso personal que está sufriendo. Quiero decir que estos pseudoperiodistas no actúan de un modo inocente. Están financiados por el Partido Popular y por Vox, que los contratan en sus campañas electorales o que les financian con dinero público a través de las comunidades autónomas donde gobiernan. Por eso le quiero preguntar, señor López, que cómo interpreta esta campaña que está sufriendo el periodista Javier Ruiz. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Faúndez. Mire, la campaña de desprestigio que menciona es en realidad
una estrategia de asfixia motivada por un elemento muy sencillo, que es el éxito. Solo desde ese punto de vista se explican la serie de ataques coordinados que tenemos contra el programa líder de las mañanas y contra su presentador. Javier Ruiz molesta fundamentalmente porque está haciendo la mejor audiencia de televisión española en los últimos 18 años. El programa Mañaneros está liderando el target comercial, que son, para que nos entiendan los que nos estén escuchando, esos espectadores que interesan a los anunciantes. Ese es el target comercial. Y claro, esto no es personal, son solo negocios. Y claro, si los espectadores están en la pública, pues hay quien pierde mucho dinero. Y por eso se intenta estrangular a esta casa, porque no soportan que esta casa vuelva a competir y que gane en buena lid dentro del mercado. Pero lo más grave es cómo cierran el círculo, es lo que yo vengo a llamar la pinza financiero-mediática, ¿no? Que es una pinza perfecta y que usted la ha mencionado. Por un lado, se financian libelos con publicidad institucional para que luego se traigan esas noticias a esta comisión o se repliquen en otros medios de mayor difusión. Atacan nuestra credibilidad fundamentalmente para intentar recuperar el negocio que están perdiendo. El último actor en esta pinza ha sido, desgraciadamente, la Comisión de Deontología de la FAPE. Ya lo he mencionado anteriormente en relación con la pregunta que me ha hecho la portavoz de Vox, que ha condenado a Javier Ruiz vulnerando sus propios procedimientos. Es inaudito que nos intenten hacer creer que no tenían ni el teléfono de Javier Ruiz. Eso nadie se lo cree. Resulta curioso que sean tan diligentes con Ruiz y tan silenciosos cuando la misma comisión condenó a otros programas, que no voy a mencionar, de otras cadenas de televisión, por vincular falsamente a colectivos enteros con el crimen organizado. Seguro que no han escuchado ni han leído nada sobre este aspecto, pero esto ha sucedido también en la FAPE. Por tanto, y voy concluyendo, presidente, Javier Ruiz es solo el objetivo de hoy, es el que toca hoy. Hace unos meses fue la señora Inchaurrondo y todos los días soy yo y mañana será otro. Pero el fin último es silenciar a esta casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Para formular. Este objeto tan amplio que tiene la comisión de investigación que se ha creado en esta Cámara y en el que seguro que vamos a poder debatir de muchas cosas, entiendo que el Partido Popular, por supuesto, y Vox, que también ha apoyado la creación, harán un capítulo especial sobre la financiación de Radio y Televisión Española. Entiendo que ahí se podrá plantear, por ejemplo, si la publicidad debe volver a Radio y Televisión Española y si se debe contar con la opinión de expertos independientes de verdad, por ejemplo, traer aquí a las agencias de medios, a los anunciantes, para preguntarles si tienen interés en que exista o no una ventana para la publicidad en televisión española, teniendo en cuenta que la 1 es ahora mismo líder en el target comercial. Entiendo que el Partido Popular, que está preocupado por la financiación del servicio público y que esto no va a ser únicamente sobre el tema editorial, porque eso, como hemos visto con anterioridad, supondría un problema, vamos a abrir el melón de la publicidad en televisión española, donde considero que termina el legítimo control parlamentario y donde empieza el hostigamiento político, que igual que ha sucedido en Francia durante los últimos meses, al que se va a someter a la radiotelevisión pública. Mi opinión es firme. La comisión creada por el Partido Popular y Vox aquí en el Senado no busca transparencia, sino castigar el éxito de la televisión pública. Es un tribunal de excepción política que se asienta sobre 3 realidades que le resultan insoportables a ambos grupos. En primer lugar, se nos ataca cuando presentamos los mejores indicadores en 14 años, tanto a nivel económico como a nivel de audiencia. Somos líderes en el target comercial y eso es lo que realmente preocupa, que la pública compita. Esta comisión actúa o va a actuar, a mi juicio, ojalá no fuera así, como el brazo ejecutor de un lobby que no soporta nuestra relevancia. Su nerviosismo responde a una realidad. Mientras Radio Televisión Española crece, los grandes grupos han reportado caídas en sus beneficios. La comisión
pretenderá, sin duda alguna, debilitar a la pública para que deje de ser competitiva y devuelva el terreno ganado a las cuentas de resultados de algunos otros operadores. Pero lo más grave es que esta iniciativa, como ya hemos puesto de manifiesto, roza la ilegalidad. Hemos solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que analice esta comisión a la luz del Reglamento Europeo de Libertad de Medios y active los mecanismos europeos de cooperación. Fiscalizar las líneas editoriales desde un órgano político es una anomalía democrática que Europa prohíbe expresamente. Además, esto se va a hacer en contra de la Constitución y en contra de la Ley 17/2006, que establece que el control de la radio y la televisión pública corresponde a las Cortes Generales y no solamente a una de las cámaras. Tan grave es la situación que no estamos solos. La Unión Europea de Radiodifusión, que agrupa todas las televisiones públicas europeas, acaba de emitir un respaldo rotundo a Radiotelevisión Española y advierte que esta comisión es una amenaza directa a la independencia de los medios. Por su gravedad va a dar mucho que hablar hoy y en el futuro, porque cuando creíamos que el Partido Popular no nos dejaba ya margen de sorpresa en materia de desfachatez y filibusterismo parlamentario, se ha vuelto a superar en su utilización de esta Cámara, del Senado, para su política del todo vale y el que pueda hacer que haga. Se ve que no le será suficiente con que usted se someta todos los meses, repito, todos los meses, a una batería de supuestas preguntas sobre su gestión de la Corporación Radio Televisión Española. Y digo supuestas preguntas porque en realidad son una continua suma y adición de descalificaciones personales, rayanas en ocasiones en el insulto, persecución a los profesionales de Radio Televisión Española y, de acuerdo con el dicho de se cree el ladrón que todos son de su condición, denuncias de manipulación partidista de la que han sido y son expertos siempre que han podido controlar una radiotelevisión pública, estatal o autonómica. Pero que mes a mes les ponga en evidencia lo falsario de su discurso y que además, y es lo más importante, la aceptación en términos de audiencia y de credibilidad y de relevancia de Radio Televisión Española no haya dejado de crecer en el último año es lo que efectivamente les tiene desesperados. Esa comisión fake es no solo una intolerable falta de respeto a esta comisión mixta, y se lo digo a usted también, señor presidente Silván, tiene una clara intención amedrentadora hacia el servicio público y hacia sus profesionales. Casualmente, la extrema derecha francesa, jaleada por ciertas corporaciones privadas, como no, impulsó una iniciativa similar en la Asamblea Nacional con prácticamente los mismos planteamientos y, qué sorpresa, con el indisimulado objetivo de privatizar France Television y Radio France. Aquí no nos cabe duda de que el guión va a ser similar, pasar por montar un tribunal inquisitorial en el que igual llaman como testigo protegido o como denunciante a Vito Quiles como ejemplo de buen periodismo. Ya la conozco, pero le reitero mi petición de opinión sobre esta. Moreno Bonilla asumió la Junta de Andalucía, tenemos exactamente lo contrario. Control político, según informe de Transparencia Internacional, Canal Sur ha sido señalado por falta de pluralismo, con una clara tendencia a favorecer al gobierno autonómico. La Asociación de la Prensa ha registrado que más del 78% de las apariciones en informativos corresponden a representantes del Partido Popular. Teros y Fronteras además ha denunciado el aumento de la censura indirecta en Canal Sur. El desarrollo del proyecto en Andalucía se plantea fundamentalmente en 3 etapas de implantación progresiva, porque hay que tener en cuenta que en el centro de producción de Andalucía no se había invertido prácticamente nada durante décadas y estaba ciertamente en una situación bastante deteriorada y necesitaba una actualización que nos va a llevar un tiempo. La primera fase van a ser los informativos de fin de semana. Hoy ya le puedo anunciar que RTV Andalucía recuperará sus informativos de fin de semana a partir del próximo sábado 2 de mayo. Para ello se ha llevado a cabo una dotación adicional de personal, se va a reforzar cada provincia andaluza con un informador y un reportero gráfico más y se contará con un equipo aproximadamente de 30 profesionales distribuidos por toda Andalucía. Esto incluye también una serie de trabajos de mejora en el plató de informativo. También la segunda fase, como anuncié en esta Cámara,
desde Andalucía vamos a producir a partir de mediados de junio, si no hay retrasos, un nuevo programa semanal de emisión nacional con Manu Sánchez. En este caso vamos a desplazar inicialmente personal de Barcelona, Madrid y también del propio centro de producción en Andalucía, y en una segunda etapa, una vez que tengamos hechas las inversiones dentro del centro, podremos realizar el programa desde el interior del centro de producción en la isla de la Cartuja. Antes tenemos que llevar a cabo la adquisición de nuevo equipamiento técnico, que obviamente de aquí a junio por nuestros procedimientos no podemos hacerlo. Y una tercera fase que va a ser un magazín diario de lunes a viernes en emisión regional similar al que ya emitimos en Cataluña a través de la 2. Esto, como digo, serían las 3 fases que estamos previendo para el centro de producción de Andalucía. Además, hay que tener en cuenta que el próximo día 4 de mayo el centro acogerá el primer debate de las elecciones andaluzas con la participación de todos los candidatos a la presidencia de la Junta.